Hola amigos, les saluda Emilio Gómez de Producciones EGA. Bienvenidos a un video más en nuestro canal conociendo datos importantes de nuestro bello y querido país, 5 estrellas. Honduras es un país impresionante, el cual nos llena de emoción conocer sus bellezas y vivir en una nación llena de lugares maravillosos. Hoy te llevamos a conocer 10 datos curiosos e históricos de Honduras, de los cuales nos sentimos orgullosos de ser catrachos de corazón. ¿Por qué a los hondureños nos llaman catrachos? La palabra catracho deriva del general Florencio Satruch, soldado hondureño que luchó contra el filibustero William Walker y sus piratas en 1855, cuando este invadió Nicaragua en su intento de derrotar al presidente Chamorro. Ante tal acontecimiento, los jefes de Estado de los países vecinos, en solidaridad con Nicaragua, unieron sus ejércitos para contrarrestar el ataque de Walker y defender la soberanía de las hermanas repúblicas. El general Satruch partió al combate al mando de 600 hondureños. Sus tropas eran conocidas como los Satruches. Como muchos no podían pronunciar el apellido, comenzaron a llamarlos catruches. Fue así que poco a poco la palabra se fue degenerando hasta llegar al término catracho. Honduras cuenta con el reloj más antiguo de América. La ciudad de Comayagua cuenta con la catedral y el reloj más antiguo del continente americano. Este monumento histórico fue construido a partir de 1634 e inaugurado el 8 de diciembre de 1711. En él se encuentra el reloj en funcionamiento de mayor antigüedad en América. La lluvia de peces en Yoro. La lluvia de peces en Yoro, según el folclore popular, es un fenómeno extraordinario que ocurre en la ciudad de Yoro, departamento de Yoro. Esta particular lluvia ha venido ocurriendo en esta zona desde hace más de un siglo. Testigos han señalado que el fenómeno comienza con un oscurecimiento del cielo, causado por nubes densas seguido por relámpagos, truenos, vientos fuertes y una lluvia copiosa que dura de 2 a 3 horas. Una vez que la lluvia ha cesado, los pobladores encuentran cientos de peces esparcidos por el suelo aún vivos. Desde 1998, cada año se celebra un festival conocido como Festival de la Lluvia de Peces. Honduras es cuna de la civilización maya. Los mayas fueron la cultura precolombina más avanzada en el actual territorio de Honduras. Las ruinas de Copán son los vestigios mayas más importantes de Honduras. En el Parque Arqueológico de Copán se encuentra la escalinata de jeroglíficos que contiene el texto más extenso del mundo. Esta majestuosa y única edificación fue construida en el año 755 después de Cristo y narra la historia dinástica de la ciudad, los hechos más relevantes de los ancestros monárquicos. Honduras cuenta con el segundo arrecife más grande del mundo. En el mar Caribe de Honduras se encuentran las islas más paradisíacas del mundo, llamadas Islas de la Bahía, formada por 3 islas que son Utila, Guanaja y Roatán. Este ecosistema arrecifal es el segundo más extenso del mundo. Este hecho convierte a Honduras en un gran destino turístico para los amantes del buceo y la naturaleza. Cabe destacar que con la cantidad de arrecifes coralinos que hay en las islas de la bahía, Honduras es el segundo país del mundo con más arrecifes después de Australia. Honduras es un país impresionante y lleno de muchas maravillas por conocer y descubrir. Te invitamos a conocer más de nuestra bella nación 5 estrellas por medio de nuestros videos. Deja tu like, tu comentario y suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. Sigamos conociendo más de estos datos de Honduras que te impresionarán. La flor nacional de Honduras es la orquídea. Desde el año de 1946 a 1969, la flor nacional fue la rosa. Al no ser la flor originaria de Honduras, se cambió por la orquídea en el año de 1969, que sí es originaria del país. El ave nacional de Honduras es la guacamaya roja. Esta ave nativa de Honduras fue declarada ave nacional de Honduras en el año de 1993. Estas aves son muy sociables, llegan a alcanzar los 90 centímetros de longitud y 1 kilogramo de peso. Se pueden ver volando libremente sobre las ruinas de Copán.
Honduras cuenta con las cuevas de Talgua, unas cuevas funerarias que revelan la forma de vida de los primeros pueblos de América. Las cuevas de Talgua, también llamadas las cuevas de las calaveras brillantes, se encuentran en el Valle de Olancho, cerca del Parque Nacional de la Sierra de Agalta. Se consideraban la puerta para entrar al inframundo. Por ello, al morir, colocaban los cuerpos dentro de la cueva. Las baleadas es el platillo preferido que amamos los hondureños. Uno de sus orígenes se apoya en la historia de Doña Tere y las baleadas de la línea de la Ceiba. Esta historia data de los años de 1964, cuando un pequeño puesto en la Avenida de la República, al lado del ferrocarril, donde pasaban los trenes del Standard Fruit Company, desde entonces se empezó a vender la deliciosa tortilla con frijoles y queso, que hasta después consiguieron el nombre de la baleada, según cuentan que gracias a un cliente, que descubrió que la tortilla era como el cartucho, los frijoles, las balas y el queso, la pólvora. Una de las otras leyendas que se describen es que una señora que vendía la popular tortilla de harina con frijoles y queso en San Pedro Sula, una noche hubo una balacera en la cual salió herida pero con vida. Mucha gente empezó a referirse a su puesto como el de la baleada, así quedó el nombre. En Honduras nos sentimos orgullosos del género por excelencia, la punta. Si hay algo que identifica a los hondureños, es el baile popularmente conocido como la punta. Esta danza tuvo su origen en la etnia garífuna y se ha extendido por todo Honduras y traspasado fronteras. Ello se debe a los alegres ritmos que emanan de los instrumentos musicales tales como tambores, caracoles, entre otros. Por su amplio valor cultural, la punta ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Gracias por acompañarnos por esta fascinante historia, llena de cultura, costumbres y una rica e impresionante información sobre uno de los países llenos de destinos que te llevan a un mundo mágico y paradisíaco, que tenemos que descubrir y visitar. Marquemos la diferencia a la hora de disfrutar de las oportunidades que nos da la vida. Veamos al mundo de una mejor manera, siempre con vibras positivas, porque Honduras es bella, juntos hagámosla crecer. Hasta la próxima.